Vamos a iniciar con esta clase. Les agradezco que me acompañen en oración. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, te damos tantas gracias, Señor, porque eres bueno y eres dulce, eres amoroso y nos has traído aquí sin merecerlo. Gracias, Señor. Gracias porque podemos el día de hoy atender a esta iglesia local y libremente podemos expresarte nuestro amor y en el mismo espíritu, Señor, glorificar tu nombre, compartir de tu palabra, comentarla. Y tratamos, Señor, de aprender de ti y de cómo hacer y de cómo soportar esta vida cristiana en el mundo todavía, viviendo con tu Santo Espíritu, pero en el mundo. Gracias, Señor, porque nos atiendes esta mañana. Perdona nuestros pecados. Que estés con nosotros, Señor, te pedimos, y sé con aquellos donde están nombrándote, donde están exaltándote, donde están celebrando tu día, donde quieran que se encuentren. Bendito seas, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver en esta parte, les invito, la vez pasada habíamos hablado de cómo superar la falta de perdón. Y ahora el autor pone en consecuencia todo esto, que es en realidad confirmar el arrepentimiento. El autor nos va a hablar de algo que nos pasa a todos, y yo lo confieso, y es natural. Cuando alguien nos ha ofendido en cualquier forma, y esto nos suele pasar, si alguien nos hizo algún daño, alguna ofensa, por mínima que sea, no hablemos de las más graves. Si nosotros tenemos una relación con Dios, nos está diciendo el autor, y hasta aquí nos está llevando, nuestra primera obligación es con Dios, perdonar. Pero pues nos quedamos inconformes, porque aunque nuestro trabajo sea perdonar, dejárselo a Dios y después empezar a trabajar en sí, lo voy a perdonar, lo voy a dejar ir, no voy a mostrarme en una postura de guerra contra él, una postura de conflicto, sino voy a mostrarle paz y va a ser bienvenido cuando se arrepienta. Nos queda muy incómoda la situación, porque pensamos, y muchas veces pasa así, que la persona no se da cuenta de hasta dónde nos hizo daño. Así es que decimos, pero ¿cómo lo voy a perdonar si él ni siquiera sintió nada en ofenderme? Si ni siquiera se incomodó, es más, está durmiendo tranquilo. Y a mí me dejó con una consecuencia, a mí me ofendió, me lastimó, vamos a cosas materiales o a cosas, como decía nuestra hermana Cuquita, muy graves, que puede ser hasta extremos como una muerte o una violación, ¿verdad? O nos dañó nuestro carro, o nos quitó una propiedad, o me quitaron una herencia. Es que puede ser tanto el daño, no sabemos de qué daño estemos hablando, pero en general sí quisiéramos que el otro se dé cuenta de hasta dónde nos hizo daño, y eso es muy justo en la vida. Es muy justo que uno comprenda hasta dónde dañó el otro. Sin embargo, la postura del ofendido, ¿cuál es? Perdonar. Y esa es nuestra gran tarea. El autor ha querido que, por un lado, cumplamos con nuestra obligación como hijos de Dios. Número uno, él dice en el capítulo al principio del capítulo 10, dice, número uno, tenemos la relación con Dios. Número uno, asumamos entonces el perdón. Número dos, trabajemos en ello para cuando llegue el otro mostrarle nuestra postura de paz. Sí, pero eso es en cuanto a ofendidos. ¿Qué pasa cuando nosotros ofendemos? Pues lo que hacemos nosotros, y eso es muy conocido entre nosotros, es, bueno, como el hermano es cristiano, me tiene que perdonar, ¿verdad? Yo ofendí, pero el otro es cristiano, así es que bueno, me va a perdonar porque pues él tiene una relación con Dios y yo seguro ya estoy perdonado. Sí, esa es su relación como ofendido, pero yo como agresor, yo necesito ir a ofrecer mi vergüenza, mi arrepentimiento, realmente a decirle, estoy lastimado yo por haberte ofendido, estoy mal, no puedo con esto, tengo que pedirte perdón. Esa es entonces nuestra obligación. Así es que ambas posturas las está viendo este señor Ken Sande, el autor, y vamos a leer cómo es de veras muy importante manifestarle que estamos arrepentidos. Dice, confirme el arrepentimiento. Puede ser difícil perdonar a una persona que no se ha arrepentido ni ha confesado clara y específicamente. Cuando se encuentre en esta situación, tal vez convenga explicar a la persona que lo agravió por qué le está costando a usted perdonarla. Dependiendo de cada caso, se verá la posibilidad de dialogar con la persona que nos ha ofendido para manifestarle con detalle de qué manera nos ha afectado, ya que deseamos que se entere de aquello que probablemente no ha considerado. Puede ser que dicha persona no sepa cuánto ha hecho daño y piense que ha sido mínimo. Probablemente se les viene a ustedes a la mente alguna situación en la que individualmente hicieron daño o les hicieron daño y quien hizo el daño, ya sea usted o el otro, no consideró que era tan grave o no le dio tanta importancia. Está comprobado que en general nos es menos difícil perdonar cuando sabemos que el agresor toma conciencia del total daño y se muestra arrepentido. Antes hemos hablado de las consecuencias del daño, y esto lo vimos en la clase, hace 2 clases.
Dice, pues ya sea que el agresor pague los daños o no, sí es necesario que conozca la magnitud de estos a fin de que su trabajo de arrepentimiento cuente con ese peso. Sí, es importante. Yo puedo tal vez, no sé qué ejemplo poner, pero si a alguien he ofendido o le he dicho es que tú eres muy lento, es que tú eres un flojo en el trabajo, es que tú hiciste tal cosa, puede ser que simplemente yo digo, lo lastimé porque le hablé un poco fuerte. Pero si la razón por la cual ha sido lento o no ha colaborado como yo hubiera querido y me estoy quejando de él, pero si tiene una razón muy, muy poderosa atrás y tuvo una enfermedad, una pena, una dificultad y yo simplemente lo estoy tomando a la ligera, pues no creo que se ofenda tanto. Total, necesita que le diga que es un flojo, que responda, porque no está trabajando, ¿verdad? Pero si el otro me dice, mira, pasé por esto y esto, y encima tú me dices que no, que llego tarde o que soy flojo. Estoy poniendo un ejemplo, pues puede ser que entonces me arrepienta mucho más en serio y diga, es que no debo tomar a las personas a la ligera, es que traen su historia y yo simplemente les aviento una ofensa o una agresión a ver si despiertan. Y ahí es donde podría yo considerar que pensaba que mi ofensa era muy chiquitita o pensaba que como que me pasé, pero me está demostrando que me pasé mucho, porque no consideré qué carga trae, qué situaciones tiene. Estoy solamente poniendo un ejemplo, insisto, pero podría ser cualquier cosa y puede ser algo material y puede decir que, como lo he puesto otras veces, que alguien se quede con tu perro o que mate a tu perro. Decía una hermana, ¿verdad? Es que yo vi que alguien mató al perro del otro y puede decir que el perro no signifique nada para ti o que el carro del otro que le chocaste no signifique nada para ti porque dices, bueno, total, eso se repara. Pero a lo mejor eran los ahorros de toda su vida y le chocaste su carro. Y así es que el que está ofendido requiere realmente de escuchar al otro. No en cuanto a su relación con Dios, porque como cristiano tiene que dejárselo a Dios. Tiene realmente que perdonar. Pero sí, el agresor tiene que confesar y tiene que darse cuenta de hasta dónde hizo daño. Eso es muy importante, eso ayuda a sanar y a que ambas partes consideren en realidad que el daño fue importante y de qué manera se puede reparar. Decíamos en la semana pasada que probablemente el daño no se pueda reparar. Así es que el que recibió y la agresión, el que tiene que perdonar tendrá dos esfuerzos, dos luchas. Una, perdonarlo, o sea, en su corazón, y el otro, asumir los gastos o asumir las consecuencias. Dice enseguida, como bien hemos dicho, se nos demanda perdonar aún sin que el agresor nos pida el perdón. Pero el proceso de adoptar la actitud de paz para con él y el descanso que buscamos se encuentra mejor si la persona nos muestra su arrepentimiento expresamente. Es decir, sí ayuda, siempre va a ayudar que le expresemos que no estamos cómodos con la agresión que le hicimos. Dice, es obligación del agresor ir al agredido y mostrarle su pesar por haber actuado mal. Seguramente al enfrentarnos a quien hemos lastimado conoceremos la verdadera magnitud del daño y esa será una buena manera de aclarar o justificar nuestro comportamiento en caso de que haya malentendidos. Por otra parte, usted como agresor tendrá la oportunidad de mostrar, vean esto, dice, en persona, con sus propias palabras, que sufre por el dolor que ha causado. De ahí que se mencione la frase, lo siento. Que sea auténtica, que en realidad nos pongamos en la situación de hice daño, cuánto daño hice y no me siento bien. Bien, como yo sé que ustedes al tener el Espíritu Santo les pasa algo parecido a mí, les voy a contar que cuando yo actúo mal contra alguien, pues mi conciencia no me deja y el Espíritu Santo me está luchando conmigo y me está diciendo hiciste mal, pero ¿han pasado por esto acaso? Se los comento y se los pregunto, que estás como luchando y diciendo, bueno, no fue tanto, no, pero sí le hice daño y estás ahí en medio. ¿Les ha pasado? Sí, veo algunas caras que sí, otros no, son más fríos que yo. Bueno, como que luchas y dices, híjole, le hice daño. No, pero se lo merecía. Ay, pero como que se le vio vi la cara de él porque sufrió y luego dices, pero ya me ha hecho otras él. Y entonces estás como en eso. ¿No les ha pasado? A mí sí me pasa. Ustedes no, qué bueno que duermen tranquilos y no les importa. Pero debería, porque se supone que tenemos el Espíritu Santo que nos invita a hacer lo bueno, que nos corrige, que nos redarguye y que nos dice, tienes que estar en paz y no estás en una buena posición porque a lo mejor te pasaste. Bueno, yo invito por experiencia propia, cuando damos el paso y en realidad le decimos a la otra persona, no estoy contento, no estoy a gusto, creo que lo tomaste a mal y no iba por ahí, o sí te quise en el momento decir y te ofendí sin querer realmente lastimarte y lo hice. Así es que en esa lucha nos estamos confrontando. ¿A qué hacer? Pues la respuesta es siempre ir a pedir perdón.
La respuesta es siempre ir a aclarar las cosas, porque también podría ser que estamos ahogándonos en una culpa y el otro dice, no me afectó, de veras te lo digo, no me afectó, no hay problema, pero ya conciliamos. Y lo importante es realmente conciliar y no solamente pensar que como el otro es cristiano, como el otro realmente confía en Dios, Él me va a perdonar porque tiene que perdonarme. No es así, tenemos que ir a pedir perdón. Dice, consideremos en todo momento el perdón que nuestro Dios practica con nosotros. Él no espera que estemos arrepentidos, de hecho, ya nos ha dado redención sin que la hayamos pedido. Esa es la actitud que buscamos aprender y perdonar y borrar de nuestra mente las ofensas que nos han hecho. Es decir, el modelo sería eso, el modelo tan alto de Dios de perdonarnos sin que nosotros siquiera vayamos a pedirle perdón. Sí comprendemos esto, ¿verdad? La gracia de Dios llegó sobre nosotros sin nosotros darnos cuenta de la magnitud. Por mucho que se estaba anunciando, por mucho que todas las profecías lo anunciaban, en realidad el hombre no se sentía sucio. El hombre decía, yo quiero que Dios me deje en paz y yo quiero que Dios me deje de mandar castigos y que Dios realmente me salve, que me libere de algunas culpas, pero no estoy tan mal. Ha sido la gracia la que ha venido realmente a mostrarnos que dependíamos de Él, que todo dependía de la sangre de Cristo. El autor, el señor Spurgeon, dice, Él no puede amarnos más que como si nunca hubiéramos caído. ¿Recuerdan esto que siempre insisto yo, esta manera de ver tan sencilla, toda la obra de Dios, la creación, caída, redención, gloria? Pues en la creación había una relación perfecta con Dios. Es que Dios no se equivocó. Dios cuando hizo al hombre y a la mujer los hizo en buena manera, los hizo sin defecto. ¿Recuerdan cómo dice en Génesis? ¿Alguien recuerda cómo dice cuando el Señor está creando todas las cosas día con día? ¿Recuerdan cómo dice? Cuando hace algo dice, y vio que era bueno. Día 2 hizo esto y vio que era bueno. Día 3 y vio que era bueno. Y en el día 6, lo anoté aquí porque textualmente lo dice un poco diferente, pero dice en Génesis 1:31, dice, Dios miró todo lo que había hecho, este es en el 6º día, y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, eso fue el 6º día. Acababa de hacer al hombre y la mujer y acababa de decir, esto es bueno. Así es que cuando en realidad fuimos creados por primera vez, el primer modelo de hombre, el primer hombre fue bueno. Y lo que está diciendo el señor Spurgeon es que de esa manera nos está amando, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera caído el hombre de la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? Nos borró todas las agresiones, todas las ofensas que el hombre hizo contra Dios, toda la desobediencia y todo el arraigo de ese mal, todo el fruto del pecado que por siglos y siglos ha tenido el hombre a su peso, lo olvidó Dios. Y nos está amando como si no hubiéramos hecho ningún daño. Es hermoso lo que está resaltando el señor Spurgeon acerca de la gracia de Dios. Ese perdón no es un perdón, pero te debo algo y me debes algo, o perdón, pero me la vas a pagar. Ese nos encanta a nosotros. A mí me gusta mucho ese perdón, pero vas a ver cuando me toque a mí. No, a ustedes no, yo sé. Pero Dios no piensa así. Y Dios nos está poniendo un ejemplo muy, muy alto. Ese modelo de perdón de Dios es casi imposible para nosotros. Y cuando yo digo casi imposible, como que nos abrigamos en ese rinconcito y decimos, con razón no puedo. Pero ¿saben qué? Dice el Señor que Él nos da los medios para afrontar todas las dificultades. Y no está diciendo de nuestras penas y nuestras enfermedades y cuando nos va mal. Todas las tentaciones y la debilidad pecaminosa que tenemos. Así es que, ¿cómo podemos superar la debilidad pecaminosa y la tendencia a pecar y pecar? Con el Espíritu Santo. Nos gusta decir que tenemos el Espíritu Santo, pero cuando se toca el tema de realmente aplicarlo y asumirlo, ¡ah, qué pereza! Porque yo hasta aquí llegué. Si alguien llega más allá, pues qué bueno, porque es más santo que yo. Pero el perdón que nos está mostrando Dios es así, como si nunca hubiéramos pecado. Y Él dice que nos justificó y que no le debemos nada, que no tenemos que pagar nada para en realidad tomarnos como limpios. ¿Cómo nos llama Él? Justos y santos. Qué vergüenza, ¿verdad? Porque no somos ni justos ni santos. Pues es una tarea muy grande. Así es que es hermosa esta reflexión acerca de la manera en la que perdona a Dios. Vamos a ver adelante, por favor. Dice, renuncie a actitudes y expectativas pecaminosas. El perdón también puede ser obstaculizado por actitudes pecaminosas y expectativas poco realistas. Por ejemplo, ya sea consciente o inconscientemente, muchos de nosotros retenemos el perdón porque creemos que el ofensor debe ganarse o merecer nuestro perdón, o porque queremos castigarlo o hacerlo sufrir.
también podremos retener el perdón porque queremos una garantía de que esa ofensa nunca volverá a ocurrir. Todo esto me pasa a mí, todo esto. Primero, quiero en realidad, como dice aquí, creemos que Él deba ganarse el perdón, que haga algo con lo que pague o algo con lo que se humille tanto que yo diga, bueno, ya te voy a dar el perdón. Ya te hincaste, ya lloraste, ya me suplicaste, ya me hiciste regalos. Conozco esposos que cada rato tienen que andar yendo a la tienda porque algo les tienen que comprar a la esposa porque como se enojó. Me encontré un hermano que iba a una joyería muy cara y dijo, es que le tengo que encontrar algo porque de veras la regué, entonces el tamaño del regalo debe ser muy grande. ¡Qué espanto! Bueno, si alguien vive con alguien así, disfrútelo porque no se va a acabar nunca. Porque la sed del otro es que haga tanto que se merezca el perdón. Igual que Dios hizo con nosotros, ¿verdad? No. Nos puso una tarea para cumplir, para que en realidad nos merezcamos el perdón. No la conozco, porque por eso es gracia, porque es gratis, un regalo. Pastor, sí, un segundo nada más, gracias. Tenemos la cultura de pensar que podemos pagar nuestras faltas yendo de rodillas 1 kilómetro, sí, o cuando menos la entrada de la iglesia, o ofrecer un mole, el mejor que te quede, y llevarlo por ahí a algún santo. O sea, de alguna manera nos han inculcado que esa es la forma de que te perdonen, que tú hagas algo. Así que el perdón de Dios, por eso a mucha gente le parece imposible, a menos que Dios revele este acontecimiento tan trascendental en la vida de todos nosotros. No hay manera de que la gente pueda abrazarlo así nada más. Dices, pues ¿cómo nomás me va a perdonar así por nada, no? Hasta que no conoces el amor intenso que Él tiene por nosotros, puedes apreciar esto. Sí. Y quería comentar a nivel población, a nivel cultural nuestro, somos una sociedad que no sabe perdonar, no tiene la costumbre de perdonar. Por ejemplo, aquí se cayó una persona que algunos de ustedes conocen, de nombre Lourdes Becerril, se le cayó la banqueta y se fue para abajo como 7 metros con todo y los concretos y todo el asunto. Y en lugar de que le mandara una carta al propietario de la plaza, pues perdón, el acontecimiento tan severo, nos vamos a hacer cargo de sus gastos y de su rehabilitación y meses que corresponden a que usted quede como nueva, ¿no? Una cosa así, van a pichicatear el costo de lo que cuesta el hospital, y cuando se le pide que compense por otras razones, otros costos, manda a decir que le hagan como quieran, no le paguen nada. La verdad, la persona no se cayó porque quería, se fue para abajo el suelo. Y se fue para abajo el suelo por consecuencia de una acción de ellos. Entonces yo veo que así, a nivel general, no importa si tienes dinero o no tienes, no hay la cultura del perdón o de asumir las faltas correspondientes y las responsabilidades respectivas, ¿verdad? Gracias, pastor. Gracias por la aportación. Bien, está resumiendo el autor que por una parte nos gusta o queremos, esperamos que el otro o haga algo para en realidad manifestarnos o que sufra y que veamos en realidad que él está tan lastimado como nosotros, porque dice, o porque queremos castigarlo y hacerle daño, dice. Así es que, por una parte, o me rinde tributo de alguna manera o se humilla, o yo le hago daño, pero no lo voy a perdonar de gratis, ¿sí? O sea, o me paga de alguna manera de él nace, o yo le voy a hacer daño reteniéndole la culpa. Por mucho tiempo, ya hemos dicho, puede ser poco tiempo, puede ser mucho tiempo. Y la otra, revisémosla solamente. Queremos que una garantía de que esta ofensa nunca va a ocurrir. A ver, ¿cómo nos perdonó Dios? Y aquí es un llamado a muchas malas interpretaciones de la santidad y muchas malas interpretaciones de la conversión. Dios nos llamó cuando no valíamos nada y cuando estábamos en ofensa contra Él, estábamos realmente muertos y íbamos a muerte y en realidad habíamos ofendido a Dios y merecíamos castigo de Él. Sin embargo, nos salva, nos llama, nos dice, yo pago la deuda por ti, no debes nada. ¿Y ahora qué? Bueno, tratar de vivir en santidad. Pregunto, ¿está considerando Dios que ya no vamos a pecar? No. Y es que hay cantidad de iglesias y cantidad de hermanos que están realmente amando a Jesús y que se sienten en realidad cristianos y que saben que son del cuerpo de Dios y dicen, híjole, cometí un pecado tan grave que ya volví a perder mi salvación. Dios no está considerando que ya no vas a pecar así a cero, a nada. No, está considerando que el dolor del pecado es tanto que lo vas a evitar cada vez. Y cada vez lo evitas más y cada vez estás tomando conciencia de tu maldad y cada vez sacrificas más tu carne y encuentras un pleno gozo en no pecar.
y que estás deleitándote con una nueva vida, porque antes eras esclavo del pecado y ahora estás libre de solamente pecar. Y ahora estás experimentando lo que es la belleza de no pecar y del esforzarte y luchar contra tu carne para no pecar. Bueno, esa es la vida cristiana. Pero de ninguna manera Dios hizo lo que nosotros queremos hacer en este punto que está comentando este señor. De ninguna manera Dios nos dice, muy bien, ya te salvé, ya te limpié, no te vuelvas a ensuciar nunca más. Nos dice, trata cada vez. Yo recuerdo que el pastor Peter Bolling, que estaba siendo mi mentor por un tiempo y me invitaba a tomar clases, un día llegué 15 minutos tarde, y a mí no me gusta llegar tarde, pero llegué 15 minutos tarde y le dije, lo siento, y me dijo, te perdono con la condición de que no vuelvas a pecar. Y se soltó una carcajada después, y yo decía, pues sí voy a tratar, pero él decía, no entiendes, es que es imposible que no vuelvas a pecar. Bueno, entonces empecé a comprender un poco más, era parte de la clase, comprender cómo era la gracia de Dios. Bien, pues Dios no hizo eso con nosotros. Dios no dijo, te perdono con la condición de que no vuelvas a pecar. Él sabe que vamos a volver a pecar, sin embargo dice, yo estoy asumiendo todas tus culpas desde la primera hasta la última. Tu comportamiento es el que requiero ahora, que sea en sacrificio y que te goces conociéndome a mí y conociendo lo que es no pecar. Insisto. Bien, dice aquí adelante, estas actitudes y expectativas son completamente inconscientes con el mandato de perdonar como Dios, dice, inconsistentes, con el mandato de perdonar como Dios nos perdona a nosotros. No hay forma de que podamos ganar o merecer el perdón de Dios, que es la razón por la que nos lo concede a los pecadores arrepentidos como un regalo gratuito. Veamos esto que nos dice en Romanos 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Nos está recordando que merecíamos muerte. ¿Y qué nos dio? La vida. No podía decirnos, bueno, entonces si ya volviste a pecar, ya vuelves a morir y yo te voy a tener que volver a pagar por ti. Porque como su amor es perfecto, Él nos perdona en continuo. Como su amor es pleno y su gracia es tan grande, la sella y no nos la va a quitar. Gracias, hermana Gina. Buenos días a todos. Estás hablando de algo así como que muy delicado, y ahorita que estoy escuchando, la verdad es Cristo el que cambia nuestra actitud, ¿no? Nuestra manera de ser, pero cuando ya habita en nosotros. Yo acabo de vivir una experiencia y ahorita lo que estás diciendo, en su momento, si yo no tuviera a Cristo, si no conociera de la palabra, yo hubiese regresado mal por mal. Todos ustedes saben que mi hijo murió, lo mataron y yo quería traerlo. Esto pues fue hace un mes, yo quería traerlo, cremarlo y traerlo. Desgraciadamente, como fue homicidio, no se pudo traer porque está sujeto a investigación. Y me decía el Ministerio Público, es que esto tiene que seguir por oficio porque es homicidio y no se vale de la muerte tan cruel que él vivió. Y pues yo en ese momento mi dolor y estaba en shock, ¿no? Pero doy gracias a Dios de que habite en mí, porque me dijo, las personas o los culpables de esto, hay videos que está grabado y se tienen que detener. Y yo solamente pude contestar, si ellos fueran capturados y eso pagara la muerte de mi hijo y lo resucitaría, pues adelante. Pero yo no quiero nada. Que Dios los bendiga y los perdone. Y me doy cuenta que si en otros momentos hubiera sido, el problema hubiera sido conmigo, porque entonces en mí hubiese estado en mi mente, no, pues me quedo y los voy a encontrar y los voy a refundir. La lucha hubiera sido conmigo y el mal para mí. Y sin embargo, a través de la muerte de Jesús, que vino a pagar por nuestros pecados, y que lo que estás diciendo es muy real. O sea, Él nos perdonó y sin embargo seguimos cometiendo errores y nos sigue perdonando. Solamente arrepiéntete. Yo creo que es todo, seguir caminando en la palabra de Jesús. Gracias, hermana Gina.
Yo doy gracias a Dios por la paz que le da a usted y la paz que nos transmite, y esa paz se la deseábamos y estábamos orando por usted. Doy gracias a Dios, porque lo que usted está diciendo matemáticamente es imposible. Alguien necesita que le repongan lo que se le quitó, y usted sabe que a quien le rinde cuentas a Dios es a Dios, y quien la ama a usted como nadie en el mundo es Dios, y quien tiene su corazón en sus manos es Dios. Así es que a usted no le importa que alguien vaya a pagar una deuda o no, porque ese ya es problema de otra persona. Bien, pues con ese alivio pudiéramos ver cualquier cosa. Si podemos enfrentar pérdidas tan grandes y situaciones tan delicadas, pudiéramos perdonar, y deberíamos perdonar con más facilidad cualquier otra cosa. Gracias, hermana Gina. Gracias por esto. Dice, Él nos llama a perdonar con la misma libertad. Asimismo, Dios no retiene el perdón a fin de seguir castigando a personas que se han arrepentido de sus pecados. Como promete 1 de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ese es aliento para nosotros, hermanos, es aliento realmente de cada día. Salmos 103, versículos del 8 al 14 dice, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. ¿Acaso yo sé que mi hermano es de barro? ¿Acaso yo recuerdo que mi hermano puede pecar en cualquier momento? ¿Quién soy yo para decirle, nunca más vuelvas a ofenderme? No podemos. Es que ni las máquinas las programamos y no funcionan, ¿verdad? O fallan. Pero, ¿cómo es el trato entre nosotros? Horrible, horrible. Queremos que Dios nos trate súper bien y nos ha mal acostumbrado, quiero decir, no es su culpa, nos hemos mal acostumbrado a que todos nos va a perdonar, ¿verdad? Sí, pero el hermano a mí no. Y cerramos la clase pasada cuando decía el señor Lewis, hemos puesto nuestro tribunal de justicia más alto que el tribunal de Dios, porque Él sí nos perdona, pero nosotros no. No, yo no voy a perdonar a mi hermano, él que se arregle con Dios, pero conmigo tiene una carga más grande, ¿verdad? Esa es la costumbre, eso es lo que en realidad sentimos, eso es lo que expresa nuestro corazón, que es engañoso y es malo. Dice, además, así como Dios no nos exige ninguna garantía con relación a nuestra conducta futura, no tenemos ningún derecho a exigírsela a otros. Esto aparece claramente en el mandato de Jesús en Lucas 17, versículos 3 y 4. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento. El perdón está basado en el arrepentimiento, no en garantías. Por lo tanto, una vez que una persona ha expresado arrepentimiento por una acción, no tenemos ningún derecho a dejar que nuestros temores del futuro demoren nuestro perdón de hoy. Así es que el perdón debe ser lo más rápido posible. Es una invitación que tenemos. Claro que es muy grande y claro que estamos luchando, pero debemos ir lo más rápido posible. Por supuesto que si alguien ha expresado arrepentimiento, pero continúa comportándose de una forma hiriente, podría ser apropiado hablar con el ofensor acerca de su conducta presente. Es decir, otra vez, oye, pues ¿cuántas veces? Porque está la misma actitud. Es decir, la palabra me arrepiento debe ir acompañada de una nueva actitud también. Estamos hablando del agresor, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad tenemos como agresores? Si en realidad estoy arrepentido, voy a intentar y voy a probar que ya no quiero hacer lo mismo. Así es que del lado del agresor, esto es lo que tenemos que hacer. Un patrón de comportamiento pecaminoso podría necesitar ser tratado repetidamente antes de que sea superado con éxito. Aún así, no tenemos ningún derecho a exigir garantías y retener el perdón a una persona que se arrepiente. Bien, no sé si hay comentarios hasta aquí, no hay, podemos continuar entonces. Y dice, se me está yendo el tiempo, pero sí alcanzamos a ver esto, dice, evalúe sus propias contribuciones al problema. Bueno, pues todos participamos y puede ser que en algunas situaciones seamos parte del conflicto. Dice, en algunas situaciones sus propios pecados podrían haber contribuido a un conflicto. Aun cuando usted no haya iniciado la disputa, su falta de entendimiento, las palabras imprudentes, la impaciencia o el hecho de no responder amablemente podrían haber agravado la situación. Cuando ha ocurrido esto, es fácil comportarse como si los pecados de la otra persona compensaran sobradamente los suyos. Usted entonces asume una actitud de superioridad moral
que puede demorar el perdón. Bueno, yo tengo un ejemplo para ustedes. A lo mejor ustedes ya están pensando en varios y me gustaría que los expresaran, pero yo he discutido con algunas personas que en realidad no se alteran, pero están en una postura tan firme y no los voy a convencer de nada y hacen lo que quieren. Y entonces yo en su momento, claro que me altero porque digo, pero me está negando algo que es justo. En mi cabeza es justo que hagamos esto y la persona dice no y está feliz. Y yo digo, pero es que es justo que hagamos, no, que lo correcto lo tenemos que hacer. Y entonces empiezo a irme al segundo nivel y al tercer nivel y de pronto como que meto una super velocidad porque ya me fui al 10. Y yo tengo razón, pero estoy tan molesto que ya le grité, ¿verdad? Digo, yo soy humano, de aquí para allá como que no, pero yo soy humano. Y entonces me pueden decir 5 veces que no, yo digo, no, pues a mí me vas a explicar cómo no, porque yo digo que sí. Y saben que terminamos mal, y yo tenía razón, pero el hecho de haber perdido los estribos, eso me hace parte del conflicto, porque ya quedamos mal. Y yo voy a tener que pedir perdón y yo voy a tener que reconocer en qué hice mal. Yo tenía razón, ella no tenía razón, pero yo participé en que las cosas llegaran a mal. Y puede decir que la otra persona tan paciente, tan tranquila me diga, hazle como quieras, no voy a hacer como tú dices. Y ni siquiera se molestó. Y yo ya estoy, pero... Y entonces digo después, pastor, tengo una ton injusta. Yo sé que tú eres muy pasivo. Yo digo, no, tengo que ir honestamente y decir, la regué. Yo tenía razón y en lugar de llevar el camino bien, ella estaba más serena que yo, pero yo le solté toda mi ira. Y entonces tenemos que reconocer en dónde yo participé. No sé si alguien tenga ejemplos, porque parece que el único que sufre en esta vida soy yo. Gracias, Lupita. Muchas veces nuestra arrogancia, nuestra soberbia, el orgullo, lo anteponemos antes de la humildad que Cristo nos ha enseñado y que es el ejemplo a seguir. Pero estamos tan enojados que nos cegamos en el daño que nos han hecho y respondemos de la misma manera a la actitud de la persona que tenemos enfrente. Pero es necesario siempre como que regresar, que el hámster regrese atrás para pedirle al Señor sabiduría. Señor, pues ayúdame porque se ciega uno y se le olvida que cómo el Señor nos ha perdonado o cómo todo el tiempo nos perdona. Entonces debemos siempre hacer a un lado nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestro orgullo de sentirse superiores o sentir ese sentido de superioridad ante las otras personas. Entonces siempre es estar pidiéndole al Señor Jesús esa humildad, ser humildes, ser mansos, pero tampoco que permitir que la persona también nos ofenda, pero también mostrarle esa humildad para que apaciguar ese daño y las ofensas que tenemos. Muy bien, gracias. Es un trabajo muy alto, ¿verdad?, de humildad que no conocemos fácilmente. Bien, vamos a cerrar esta parte. Dice, la mejor forma de superar esta tendencia es examinar en oración su propio papel en el conflicto y luego poner por escrito lo que ha hecho o dejado de hacer que podría haber sido factores en el problema. Recordar sus propias faltas en general hace que sea más fácil perdonar a los demás. Y sí, y a mí me ha pasado, yo he visto que tan fácil la riego, tan fácil me salgo del carril, tan fácil pierdo los estribos. ¿Por qué no comprender que al otro le puede pasar lo mismo? Su voluntad no era ofenderme, pero lo hizo muy fácil. Bueno, considerarlo igual que el Señor me está considerando a mí. Ese es un paso muy alto, ¿verdad? Ir más allá, y creo que todos deseamos eso. Todos deseamos llegar a un nivel tan alto que en realidad comprendamos cómo el otro pudo llegar a dañarnos. ¡Qué difícil! Bueno, pues ahí estaríamos, con muchos menos problemas, con mucho más amor, con mucho más compasión, comprendiendo que el otro puede equivocarse igual que yo y que yo también puedo ser parte del conflicto. Vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por su atención y me gustaría siempre que tengan comentarios, háganlos, por favor. Vamos a cerrar en oración y pedirle al Señor que nos guíe en estos días, en estos tiempos, a ver cuánto aprendemos todavía de esto que sigue en este capítulo. Señor, te damos gracias porque nos recuerdas tu gracia, que tiene un nivel tan alto y así como dices, tan alto como el cielo está y tan lejos como está el oriente del occidente, Señor. Así has puesto las ofensas, así has apartado de nosotros la culpa y nos amas con un amor indescriptible, Señor. No podemos comprender cómo tantas y tantas veces te hemos ofendido y ofendemos a nuestros hermanos y tú nos amas con un amor que supera todo. Enséñanos, Señor, y que aprendamos cada día cómo tolerar a nuestros hermanos, cómo tolerarnos entre nosotros, al menos como una resemblanza a lo que tú has hecho con nosotros, que no tiene precio, Señor, y no tiene nombre. Bendito seas, sé con nosotros, te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Gracias.